en tu presencia, ante ti me presento, quiero oír tu voz. Y listo, ahora sí vamos a empezar. Vamos a dar inicio y como siempre les digo, ¿verdad? Por su pura gracia y por su pura misericordia, el día de hoy, pues bueno, me tocó la enseñanza a mí. No es por otra cosa, es únicamente por gracia y por misericordia. Y estamos viendo una serie. ¿Alguien sabe cómo se llama la serie que estamos viendo? Correcto, una serie que se llama Principios. Ya el pastor Iván, la pastora Martita nos hicieron ver, ¿verdad? Nos enseñaron lo que es un principio, ¿verdad? Y antes de iniciar con esta enseñanza, quisiera decirte en lo natural, escúchalo muy bien, en lo natural, ¿qué es un principio? Me gustó mucho para darte esta enseñanza, para iniciar así cuando lo vi en el diccionario secular. Y fíjate lo que es un principio en lo natural. Es una regla, creencia o idea que te guía y te ayuda. Es una base o razón fundamental sobre la cual se procede en cualquier materia. Un principio es una verdad que nos ayuda, escúchalo muy bien, a resolver, a edificar y a ser mejores. Te lo voy a repetir. Un principio nos ayuda a resolver, a edificar y a ser mejores. Ahora bien, déjame explicarte esto. Hay muchos tipos de principios. Principios morales, principios éticos, principios culturales, principios políticos. Y esto solamente por ponerte algunos ejemplos, ¿verdad? Nada más por nombrarte algunos. Te decía, estos son principios en lo natural, en lo secular. Ahora vamos a ver qué son los principios espirituales. Un principio espiritual son verdades de Dios. Son verdades absolutas. Estos principios no son negociables. Yo me tengo que ajustar al principio y no el principio a mí. Y para que esto quede más claro, mira, quiero ponerte un ejemplo de esto que estamos viendo y lo encontramos en Mateo 6:33. Si me apoyan con las pantallas, Mateo 6:33, creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Es un versículo muy famoso. Y dice así: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí dice así? Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nada más que algo sucede, algo pasa. Muchas, y subraya ahí la palabra muchas de las veces, primeramente, muchos de nosotros queremos la añadidura, ¿verdad? Es decir, queremos la bendición y ya después buscar el reino, es decir, ajustamos este principio, este fundamento, esta verdad, la queremos ajustar, ¿verdad? Te decía, buscamos ajustar estos principios de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a mi beneficio o de acuerdo a mis necesidades. Y esto no es así. Te decía, un principio es una verdad absoluta. ¿Ok? Un principio, escucha muy bien, es y será algo que edifique. Un principio traerá estabilidad a mi vida. Ok, dos cosas.
¿verdad? Un principio edifica y trae estabilidad. Entonces, en base a esto, si yo tengo principios, voy a edificar y voy a ser alguien estable en todas las áreas de mi vida. Ahora es justo aquí donde me quiero detener y hacer una pequeña pausa. ¿Por qué? Quiero decirte algo, quiero decirte lo siguiente, en base a lo que estamos viendo. La inestabilidad en mi vida refleja la falta de principios. ¿Sí escuchaste? La inestabilidad en mi vida refleja la falta de principios. Es más, la Escritura nos enseña también que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso te decía, cuando hay estabilidad, cuando hay inestabilidad, simplemente no voy a poder edificar. Vamos a ver un ejemplo de esto en la Escritura, de esto que estamos viendo, y lo encontramos en Lucas 14, del versículo 28 al versículo 30. Lucas 14, del 28 al 30. Ya estamos ahí, si gusta seguirme en las pantallas. Y dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una qué? Una torre. Te voy a pedir un favor, subráyalo, recuérdalo. Una torre. Ok, voy a volver a empezar. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ok, te voy a pedir que me apoyes, no quites el versículo, por favor, lo voy a ocupar. Y mira, esto que acabamos de leer nos pone un ejemplo. Nos muestra a un hombre queriendo edificar. ¿Qué es lo que este hombre quería edificar? Una torre, recuérdalo muy bien, una torre. Pero fue inestable. Vamos a ver por qué, o por qué te estoy diciendo que fue inestable. Mira, lo primero que él tenía que hacer era sentarse a meditar, sentarse a pensar si tenía los recursos o no para poder llevar a cabo esta obra, ¿verdad? Pero vemos que no lo hizo así. Fue inestable, no calculó los gastos, actuó en su propia sabiduría, actuó por instinto, actuó por emoción y no por principios. Mira cuántas de las veces nos hemos identificado con este hombre, ¿verdad que sí? Cuando te acercas a tu líder, cuando te acercas al pastor, o cuando simplemente pides un consejo a un hermano, ¿verdad? Te da el consejo. ¿Y qué hacemos? Todo lo contrario a lo que nos dijeron que hiciéramos. ¿Qué estamos viendo aquí? Que la falta de principios me incapacita para poder edificar. Ahora déjame decirte algo muy importante. Esto es algo evidente, es algo que se puede ver, es algo de lo que todos se dan cuenta. ¿Quieres verlo?
Mira, allá en el versículo 29, si me apoyan con el versículo 29, fíjate muy bien lo que dice. Algunos, ¿sí dice así? No, ¿verdad? ¿Qué dice? Todos los que lo vean, ¿sé qué? ¿Ok? Entonces, la falta de principios es evidente. Todos lo van a ver. Todos se van a dar cuenta cuando una persona no tiene principios. Lo estamos viendo aquí en este ejemplo, es muy claro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué tuvo que hacer este hombre que quiso edificar una ¿qué? Recuérdalo, una torre. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? ¿Sabes? La respuesta está ahí mismo en la Escritura. Y vamos a buscar el Salmo 127, versículo 1. El Salmo 127, versículo 1. Y vamos a leerlo, ya está en las pantallas. Ok, apóyame. Y dice, si Jehová no edificare la casa, en vano, ¿sí dice en vano? Ok, en vano trabajan los que la edifican. Escucha muy bien. Tengo que dejar que Dios sea quien edifique y no yo. ¿Sí dice así? ¿Verdad que sí? Tengo que dejarle a Dios las riendas de esa torre que yo quiero edificar. No tengo que hacerlo yo. Este es un principio básico. Escucha bien, iglesia, permítele a Dios, dale la libertad de ser Él el arquitecto, de ser Él el ingeniero de tu torre. ¿Lo recuerdas? Ok. Esto hará que mi fundamento, que mi cimiento sea sólido y fuerte. Mira, cuando yo edifico así, mi torre no va a caer. Mi torre va a ser fuerte y va a ser sólida. Ahora quiero decirte algo. Estamos hablando y hablando de la torre y de la torre. A esa torre, tú ponle el nombre que tú quieras. Aquello que anhelas, aquello que deseas edificar, quita el nombre de la torre y ponle ese nombre. ¿Vamos bien? Ok. Vamos a ver otro principio, otro fundamento. Y para ponerte este ejemplo, quiero que veamos Mateo 25, versículo 21. Y esta parte de la escritura, antes de leerla, se conoce como la parábola de los talentos. Mateo 25, 21. Ok. Y dice así la escritura. Y su señor le dijo, bien, buen siervo, ¿y qué? Y fiel, escucha muy bien. Lo llamó bueno y lo llamó fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Ya viste el nombre de este principio o de este fundamento? Te lo voy a decir, fidelidad. ¿Verdad que sí? Ok. Ahora, déjame hacerte una pregunta.
en base a este versículo. ¿A cuántos nos gustaría estar o a cuántos nos gustaría ser puestos sobre mucho? A todos, ¿verdad? Yo creo que todos anhelamos y deseamos estar puestos sobre mucho. Pero para que esto suceda, primero tengo que ser fiel en lo poco. Ahora recuerda cómo iniciamos. Yo me tengo que ajustar al principio y no el principio a mí. ¿Por qué te digo esto? Porque yo quisiera ser fiel, pues en lo mucho, ¿verdad? Cuando tenga mucho, entonces sí, voy a ser fiel. Mira, ser fiel en lo mucho, cualquiera. En una ocasión, escuché aquí al pastor Víctor dando una predicación y él nos decía, venir y levantar las manos, venir y adorar al Señor con la cartera llena, es bien fácil. Es bien fácil, decía el pastor Víctor. Pero ser fiel en lo poco cuesta. Ser fiel en lo poco no es fácil. Requiere de mucho esfuerzo. Y es aquí donde muchos desistimos, donde muchos desisten. Ser fiel en lo poco no es fácil. Ahora, voy a ponerte un ejemplo, así como lo hice con el primero, en la Escritura acerca de esto que estamos viendo. Y es precisamente José. ¿Lo conoces? José el soñador. Déjame recapitular y verlo a grandes rasgos por falta de tiempo. Mira, sus hermanos no lo querían, ¿lo recuerdas? Vamos anotando y vamos viendo todos los puntos en contra que José tenía. Sus hermanos no lo querían. Y no solamente no lo querían matar. Así literal, como lo estás escuchando, lo querían matar. En una ocasión, todos sus hermanos toman a José y la Escritura dice que lo avientan en una cisterna. Te repito, con la intención de matarlo. Pero esa cisterna, curiosamente, y te lo estoy poniendo entre comillas, estaba vacía. Escúchalo muy bien, a José no le pasó nada, recuérdalo, no le pasó nada. Al ver sus hermanos que no le había pasado nada, ven a unos ismaelitas, lo sacan y lo venden como esclavo. 2 puntos en contra. Es vendido como esclavo. Y a su papá le hacen saber que él murió. Otro punto en contra. Le hacen saber que su hijo, al que más quería, había muerto, había sido devorado por una fiera salvaje. Ok, recuerdas, fue vendido como esclavo y fue a parar a Egipto. ¿Qué sucedió? Que allí en Egipto es comprado por Potifar. ¿Quién era Potifar? Bueno, pues era el capitán del ejército de Faraón. Es decir, era alguien muy importante. Fue a parar a su casa, escúchalo muy bien, como sirviente, ¿verdad? Es decir, en lo más bajo. Pero algo sucedió, yo sé que tú conoces la historia, y llegó a ser puesto como mayordomo, ¿verdad que sí? Potifar lo puso por sobre todas sus cosas, por sobre toda su casa, puso a José como mayordomo.
Ok, de ahí ¿qué sucedió? Una falsa, escúchalo muy bien, una falsa acusación lo lleva a ser encarcelado. ¿Lo recuerdas? La esposa de Potifar quería tener intimidad, quería tener relaciones con José, pero él no cedió. Él no cedió y al no ceder, ella lo acusa injustamente y es llevado a la cárcel, es encarcelado. Otro punto en contra. ¿Ya cuántos puntos en contra llevamos? No lo sé, ya perdí hasta la cuenta. ¿Cuántos? 5. Gracias. Sí está poniendo atención, ¿eh? 5 puntos llevamos hasta ahorita. Es encarcelado. Pero ahí sucede algo. El encargado de la cárcel se da cuenta que hay algo especial en José. Y nuevamente es puesto como encargado de la cárcel, ¿verdad que sí? Ok, ya él como encargado, nuevamente, y te lo pongo entre comillas, vuelve a suceder algo. Y te lo estoy contando a grandes rasgos, yo sé que la historia es más larga, ¿verdad? Pero el faraón tiene un sueño y nadie se lo puede interpretar. Anteriormente ya a una persona le había interpretado un sueño y a esa persona le dijo: cuando salgas, hazme favor de recordárselo a Faraón. Pero no lo hizo así, ¿verdad? Se le olvidó. Una vez que obtuvo su libertad, esta persona se le olvidó. Pero lo volvió a recordar cuando el Faraón tiene un sueño y nadie se lo podía interpretar. Le hacen saber que hay un hombre en la cárcel, que era José, y el faraón lo manda a traer. ¿Y qué sucede? Le puede interpretar ese sueño que nadie podía hacerlo al faraón. El faraón ve y se da cuenta de que él tiene algo especial y no solamente lo libera, ¿verdad? Lo pone nuevamente como gobernador de Egipto. Es decir, después del faraón seguía José. ¿Sí sucedió así? Ok. Esto no pasó por casualidad. Recuérdalo, llegó a ser mayordomo, encargado y gobernador. Pero esto no fue obra de la casualidad. No pasó así porque sí. José edificó sobre un principio llamado fidelidad. Mira, cuando leemos ya más a grandes rasgos la historia de José, nos damos cuenta que la Escritura nos dice en muchas ocasiones lo siguiente: porque Jehová estaba con él. ¿Verdad que sí? En todas las ocasiones que a él le pasaba algo malo, entre comillas, la Escritura registra y dice que Jehová estaba con él. Si me apoyan con el teclado, por favor. Ahora aquí viene lo importante. Recuerda, estamos hablando de edificar, de principios. Estamos viendo un punto que se llama fidelidad. Para que esto lo registre la Escritura, para que esto pudiera haber pasado de que Jehová estaba con él, ¿qué crees? Él tenía que estar con el Señor también. ¿Verdad? Tengo que estar con él, es decir, habitar. Quiero hacerte una pregunta. Cuando tú habitas en tu casa, con tu familia, ¿con quién pasas la mayor parte del tiempo? En el caso de las esposas, pues con el esposo, ¿verdad? Y al revés. Estás habitando, recuérdalo muy bien.
es decir, pasar tiempo juntos. Y para que el Señor pueda estar conmigo, esto es un principio, primeramente yo tengo que estar con Él, habitar con Él. Ahora quiero que veamos el Salmo 91, porque toda esta historia que te acabo de contar, todos los puntos en contra que vimos, todo lo que a José le sucedió, lo vamos a ver reflejado en el Salmo 91. Y no solamente en el Salmo 91 lo vamos a ver reflejada la vida de José, también lo puedes ver reflejado en tu vida. Vamos a iniciar. El Salmo 91 dice: el que habita, ¿el que qué? ¿Y qué quedamos que era habitar? Estar yo con Él y Él conmigo. Por eso te decía que José edificó sobre el principio de fidelidad, y lo vamos a ver. El que habita al abrigo del Altísimo. Sigue diciendo: morará bajo la sombra del Omnipotente. En un día soleado, ¿te has puesto debajo de una sombra? Descansas, ¿verdad? Descansas, y hasta uno dice: ay, estaba buscando la sombrita. Bueno, pues aquí nos está diciendo la Escritura: morará bajo la sombra del Omnipotente. Y le diré al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en qué? Escucha muy bien: en quien confiaré. Recuerda, estamos viendo el principio, el fundamento, fidelidad en el cual José se movió. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Fíjate lo que sigue diciendo el Salmo 91. Él te librará del lazo del cazador. ¿Recuerdas cuántas veces fue librado José? ¿Cuántas? ¿Cuántos puntos en contra tuvo? ¿Pero qué crees? Dios siempre lo libró del lazo del cazador. Dice: de la peste destructora. ¿Recuerdas que sus hermanos lo querían destruir? Lo querían matar. ¿Pero qué crees? El Salmo 91 dice que Él te librará de la peste destructora. Recuerda, no solamente a José, tú puedes abrazar el Salmo 91. Pero fíjate lo que a continuación dice: con sus plumas te cubrirá. Escucha: y debajo de sus alas estarás, ¿qué? ¿Me puedes decir qué le pasó a José? Otra vez, ¿qué le pasó a José? Estaba debajo de las alas, estaba seguro. Sus hermanos lo quisieron matar, no le pasó nada. Fue encarcelado injustamente, no le pasó nada. ¿Sabes por qué? Porque estaba debajo de las alas. Estaba en un lugar seguro. Estaba edificando en un fundamento llamado fidelidad. Ahora, con esto termino. Iglesia, escúchalo muy bien. No busquemos o no hagamos cimientos a nuestro modo. No tratemos de ajustar el cimiento. ¿Lo recuerdas? El principio no lo puedo ajustar. No lo puedo mover a mi conveniencia, o a mi beneficio, o a mis intereses. No. No trates o no tratemos de ajustar el cimiento.
que el Señor sea quien edifique mi torre, ¿lo recuerdas? Deja que el Señor sea el que tome el control y edifique la torre. ¿Sabes por qué? Porque si yo la quiero edificar, me voy a equivocar. Y no solamente me voy a equivocar, hay una parte en la Escritura que nos habla de los dos cimientos, ¿verdad que sí? ¿Por qué te digo que nos vamos a equivocar? Mira, nos habla de dos cimientos. Mateo 7:24. Edificar sobre la arena y edificar sobre la roca. Ahora, edificar sobre la arena, ¿qué crees? Es muy fácil. No cuesta trabajo. Requiere el mínimo de esfuerzo. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Tu ruina puede ser grande. ¿Verdad que así dice la Escritura? Ok. Ahora veamos el siguiente cimiento, la roca. Y para ver este ejemplo, quiero que veamos un versículo que nos muestra qué es edificar sobre la roca. Y está en Efesios 2:20. Efesios 2:20. Y fíjate lo que ahí dice: edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora quiero hacer una pausa. ¿Cómo edificaron los apóstoles y los profetas? Bueno, eso que ellos edificaron, eso que ellos fundaron, hasta el día de hoy ha permanecido. Es la iglesia actual, lo que hoy tú y yo podemos gozar y disfrutar. Dice este versículo que ellos así edificaron. Te lo voy a volver a leer: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal ¿qué? Y recuerda, vimos dos fundamentos. El primero era la arena y el segundo la roca, ¿verdad? Entonces con este versículo queda muy claro quién es la roca. ¿Qué termina diciendo? La piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Sobre él es sobre quien tengo que edificar. Como conclusión, iglesia, abracemos los principios. Amén. Ponte de pie.